tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos aquí a su casa, 7 Televisión. Un programa que se emite en toda Andalucía y que vamos a hablar en Andalucía Paranormal de casos de investigación paranormal, de brujería y también nuestro apartado con el cine. Nos vamos a ir a una investigación con Grupo Cero al Castillo de Rubielos. Ya van a saber qué hicimos allí, porque los castillos son siempre lugares que dan muchísimo juego. Nos vamos a trasladar también a Extremadura y a la parte de Andalucía para hablar de brujas. Sí, de brujas. De una época oscura en la que fueron perseguidas por la Inquisición y que no, en muchas ocasiones, se hizo justicia a esas personas, a esas mujeres que sobre todo eran personas que controlaban tremendamente lo que eran los remedios naturales y la herboristería. De ello vamos a hablar hoy. Y por supuesto de una película, de Mal de Ojo. Ese es el planteamiento de este programa de hoy de Andalucía Paranormal. Una editorial, como siempre hacemos para comenzar el programa. Cuando estamos haciendo una investigación, a mí habitualmente no me gusta salir de cara a cámara, siempre lo he dicho. Me gusta que mis compañeros sean los protagonistas de lo que grabamos. Yo prefiero mantenerme en un segundo plano, detrás de la cámara siempre, controlando tiempos, controlando ruido, controlando los aparatos que tenemos periféricamente y saber qué es lo que está ocurriendo, y son ellos siempre los que se ponen de cara a cámara. En estas 5 temporadas, 4 temporadas de Andalucía Paranormal, a nivel de toda la comunidad autónoma andaluza y una de Sevilla Paranormal, pues sí es verdad que hemos hecho casi 200 investigaciones, que muchas de ellas se las hemos mostrado aquí. Y todas han tenido la misma dinámica: procurar con rigor, procurar con documentación, procurar con nuestras pruebas, enseñarle lo que hay en un sitio de forma objetiva. Si hay algo, se le cuenta, y si no hay nada, o también se le cuenta, o simplemente ese programa, esa grabación en ese sitio, pues no se emite, porque para no descubrir nada, pues siempre hay tiempo, ¿verdad? Pero son casi 200 investigaciones las que hemos llevado a cabo y les hemos ido mostrando aquí en nuestra pantalla. Y les estoy profundamente agradecido porque sois vosotros los que en muchas ocasiones nos habéis enviado esos casos y nosotros los hemos investigado. ¿Que cómo se puede hacer? Es sencillo, tienen un correo electrónico que es andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y nosotros investigamos su caso gustosamente, porque además muchos sois los que nos llamáis con problemas en casa, con problemas en el trabajo, y realmente esto es mucho más normal de lo que podemos imaginar. Y siempre, altruísticamente, gratuitamente, es un placer ayudar a aquel que lo necesita, porque este programa, independientemente de ser divulgativo y de hablar de historia y de misterio, también se sirve de ayudar a las personas que lo necesitan. Y ya, sin más, nos vamos a investigar con Grupo Cero al Castillo de Rubielos. Les garantizo que es apasionante. Parece que en la zona de arriba era donde tenían las celdas los monjes y donde hacían el Vía Crucis. Antes hemos oído una voz y ha parecido decir que quizás lo hacían el Vía Crucis por ahí, o no lo hacían. Tengo que ir con cuidado porque esto es una zona museo. ¿Estoy solo aquí? ¿O hay alguien más conmigo? ¿Era esta tu habitación, Juan Fernández Heredia? Es cierto que aquí aparecía ahorcada.
Aunque algunos dicen que no fue un suicidio, sino que realmente la mataron y hicieron parecer que fue un suicidio. ¿Es esto así? Oigo un ruido continuo como de maquinaria de algún tipo que me recuerda al láser que usamos. Es como un motorcito, pero no está conectado en ningún lado. Hay un ruido a la izquierda, parece el crepitar de algo. Si hay alguien aquí, ¿podrías comunicarte conmigo a través de este aparato? ¿Podrías tocar alguno de ellos? Mi compañero decide emplazar la cámara encima de un expositor, para así grabarse mientras realiza la prueba. Justo en ese instante, un lejano orbe aparece junto a la antena del REM-pod. A cámara lenta podréis apreciar dicho orbe y su movimiento circular antes de desaparecer. Me encuentro completamente a oscuras aquí. Y llevo un aparato en mi mano izquierda. ¿Serías capaz de tocarlo? ¿Puedes tocar mi mano izquierda? Se ha escuchado un ruido. ¿Has sido tú? ¿Puedes repetir el ruido? Vale, acabo de experimentar una descarga de batería cuando acabo de revisarlo y me quedaban 64 minutos, me marcaba el LCD, 64 minutos de grabación. Sin embargo, ahora mismo me está diciendo que cambie la batería. Aunque me sorprendo del descenso de carga en la batería, hemos podido explicar la causa. Dicha batería, tras años de múltiples cargas, ha perdido efectividad. Por ello que ocurra esto. Pero a lo que no encontramos explicación alguna es al extraño y apagado sonido que capto a continuación. ¿Has absorbido tú la batería de mi cámara? ¿La has drenado tú? Hola. Acabo de enchufar la luz porque la verdad es que el sitio, como es tan grande, tiene eco. Impresiona el lugar. ¿Hay algún hermano franciscano que quede aquí? La batería se va a cortar en cualquier momento. Ante el inminente apagado de mi cámara, decido acudir a toda prisa al campamento base y reemplazar la batería. Juanjo, por su parte, da por finalizada la prueba en la antigua iglesia y decide seguir su ruta en solitario. Se ha ido unos ruidos por ahí y tengo la piel de gallina. ¿Hay alguien aquí conmigo? Aquí hay una entrada. Voy a ir con cuidado de no darme en la cabeza. Vale. No sé. ¿Esto qué es? En el suelo hay unas cadenas. ¿Esto dónde lleva? Voy a ciegas completamente. Vale, aquí un escalón. Pero esto parece que está cerrado. Vale. ¿Esto qué era? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes decir para qué servía esta entrada? Y por aquí se iba a la capilla. La capilla es original de la época del castillo. La voz sale a su encuentro justo cuando pone un pie en el interior de la capilla. No hemos podido interpretarla, pero no cabe duda de que es una voz. Mientras tanto, yo continúo en el aposento, pero decido moverme para buscar así la actividad, y parece que tomo la decisión acertada.
La verdad es que da un bastante respeto estar aquí. Mucho respeto. Vale, vamos a continuar. Podríamos continuar por aquí. Aunque quizá... Lo captado por la cámara suena a un profundo suspiro. Vamos a repetir el fragmento exacto para apreciarlo mejor. Aunque pueda parecer que soy yo el causante de dicho suspiro, no es así. El sonido es totalmente ajeno a mi persona. ¿Hay una entidad en dicho museo que sigue mis pasos de cerca? ¿Hola? Hay un eco increíble. ¿Hay alguien aquí? ¿Te suena de algo el nombre? Aunque no hay respuesta a mi pregunta, escucho algo que llama mi atención. Y a pesar de que no queda plasmado en el audio de ningún dispositivo, sí queda registrado cuando se repite el fenómeno. He oído pasos claramente. He oído pasos claramente. ¿Se oyen de nuevo? Parece ser que justo por aquí, por esta abertura, es donde bajaban los cadáveres de los fallecidos a la cripta. Aquí hemos colocado el detector de campos. ¿Podrías dar alguna señal de que estás aquí? ¿Quieres que baje a la cripta? Tiene que ser Juanjo, que está en la parte superior. Voy a salir a mirar para comprobarlo. Los supuestos pasos proceden del piso superior, y barajo la posibilidad de que sea Juanjo. Por ello decido salir y comprobarlo. No voy a tardar en descubrir que el causante no es mi compañero. Porque procedían de arriba, pero claro, si fuera mi compañero, esta zona es inaccesible. Y venían de aquí. Me ha parecido ver luces de mi compañero. ¿Juanjo? ¿Por dónde ibas? En la capilla estaba. ¿Estabas en la capilla? Sí. Es que estaba oyendo pasos, tío. Pues mira. Estaba en la sala museo. Y yo he dicho, estoy oyendo pasos claramente. Y lo he oído 2 veces. Esto. Lo escuchaba ahí arriba. No encontramos explicación a lo ocurrido. La única persona que podía haberlos generado, Juanjo, estaba en la parte inferior del edificio. Como habéis podido ver, en la capilla. No hay otra posibilidad para desvelar el misterio que subir al patio superior, así que me dirijo allí. Mientras tanto, Juanjo toma rumbo a los sótanos y la cripta. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es moverme. Voy a bajar abajo, donde estaban los sótanos, y buscaremos la zona de la cripta. En esta cripta está documentado que habían enterrados restos de los hermanos franciscanos y fusilados en la guerra civil. Voy a subir arriba ya que he oído pasos. Creo haber escuchado pasos. Mi compañero estaba en la capilla. Solo hay una posibilidad, y es que los pasos vinieran de aquí, porque los he escuchado arriba. Voy a bajar ahora mismo con la linterna, ya que bueno, esto es una escalera de caracol y hacerlo a oscuras sería cuanto menos peligroso. Continuamos bajando un piso más. Estaba justo debajo de esta ala que casualmente no está abierta al público. Está completamente cerrada, inaccesible por reformar. Y se supone que era parte de las celdas, celdas o
para que me entendáis, habitaciones de los monjes. Si eres tú el causante de los pasos que he escuchado, ¿podrías tocar ese aparato? Parece ser que esto de aquí eran marcas de fusilamiento. Aunque no nos encaja mucho el lugar donde se encuentra, pero sí que es cierto que todas esas marcas son marcas de disparos. ¿Realmente aquí fusilaban a la gente? ¿Han fusilado a alguien aquí? En caso afirmativo, ¿podrías hacer saltar alguno de los equipos que hay aquí? ¿Quieres que me adentre más en el pasillo? Hola. ¿Alguien quiere comunicarse conmigo? ¿Alguien sería tan amable de dar una señal? ¿De tocar el REM pod que está situado al final del pasillo, a mi espalda? Si falleciste aquí, ¿podrías hacérmelo saber? No se registra ninguna anomalía, así que Juanjo sigue transitando por el entramado de túneles y estancias, hasta llegar a la famosa cripta. Ahora mismo nos encontramos en lo que, según el historiador del castillo, era la cripta. Justo hace un rato hemos estado en la iglesia, en la capilla, y esa apertura es por donde bajarían los cadáveres, y aquí serían enterrados. Según la historia del lugar, aquí enterraron monjes franciscanos. Fue la cripta de la nobleza del castillo, y también parece ser que enterraron a presos en la guerra civil de ambos bandos. ¿Seguís por aquí los monjes haciendo lo mismo que hacíais en vida? ¿Seguís entrando a vuestras celdas, realizando el Vía Crucis por estos corredores, yendo a misa? ¿Lo seguís haciendo? ¿La muerte ha cambiado algo vuestras creencias? ¿O seguís siendo religiosos y orando a Jesús? La fenomenología es caprichosa, como bien sabéis. Caprichosa y esquiva. Decepcionado, abandono el patio superior y decido gastar mi último cartucho. Descender a la mazmorra. Como podéis comprobar, tengo que ir agachado porque si no me doy en la cabeza. Es muy estrecho esto. Esto es la mazmorra, la cual se utilizó tanto en la época medieval como también en la época de la guerra civil y posguerra. Me gustaría intentar hablar con alguna presencia que quede aquí. Parece que todo está muy tranquilo. ¿Hola? Deduzco que muchas personas habrán sufrido y encontrado el final entre estos muros sin apenas ventanas donde pueda entrar la luz. Lo siento mucho por vosotros. ¿Seguís entre estos muros? Bueno, pues me encuentro ahora mismo en los sótanos del castillo, la zona más profunda. Si quieres contactar conmigo, este es el mejor lugar. Estoy solo. ¿No hay nadie aquí? ¿No está? ¿No hay ningún soldado de la guerra civil? No me puedo creer que en este sitio no haya nadie. Quizá es que no queréis comunicaros por miedo o porque no queréis que os molesten.
¿Hay alguien aquí conmigo? Me voy a marchar. ¿Es lo que quieres? Si quieres comunicarte, el momento tiene que ser ahora. Aunque sea un golpe a la pared, un ruido, tocarme, cualquier señal interpretaré como que has sido tú. Pero tienes que darla, por favor. ¿Qué edad tenías cuando falleciste? A falta de 4 segundos para que Juanjo pare de grabar, este registro de sonido nos pilla por sorpresa. ¿Se trata de un grito desgarrador? Vamos a empezar el apartado de conclusiones con algo ocurrido al terminar la investigación. Y es que cuando estábamos recogiendo todos los aparatos, nos encontramos esta puerta abierta. Esta puerta no fue abierta en ningún momento por nosotros, ya que estaba perimetrada con un cordón, y Juanjo confirma haberla visto cerrada durante la investigación. Hemos revisado a fondo los vídeos para comprobarlo, pero tan solo hemos hallado un breve fragmento y de mala calidad de dicha puerta. Aquí podéis ver 2 capturas extraídas del vídeo. Aunque se intuye cerrada, no podemos distinguirlo bien. Sin embargo, si aplicamos algunos filtros, podemos ver que la puerta parece totalmente cerrada, como afirma Juanjo. No creemos que se trate de corrientes de aire, pues fue una noche sin fuertes rachas. ¿En qué momento se abrió la puerta? ¿Qué hizo esto posible? Si tenemos que resaltar un tipo de fenomenología esa noche, sin duda son las psicofonías. Es habitual captar voces de difícil escucha e interpretación, como esta. También tenemos murmullos claros que no hemos podido interpretar. Luego están las psicofonías inteligentes, que contestan claramente a nuestras preguntas. ¿Le llegaste a decir dónde se escondía tu marido? La respuesta es clara e interpretamos que la persona citada aguantó el interrogatorio y no dijo dónde se encontraba su marido. Esta otra palabra cobra mucho sentido en la zona que fue captada, la mazmorra. Parece que alguien hace mención a un individuo, afirmando que es inocente. ¿Será algo residual o una entidad está haciendo mención en ese mismo instante? Nosotros nos decantamos por lo primero. Otro registro de sonido que nos ha sorprendido son los 2 tarareos femeninos. Llegamos a pensar que se trata de la melodía de un aparato electrónico, pero lo descartamos, ya que no tenemos aparato alguno que realice una melodía similar, y mucho menos que lo estuviésemos usando en ese momento, ya que nos estábamos alejando de la sala. Nos da la impresión de que una entidad femenina se ubica cerca de nosotros, quizás siguiéndonos. Aunque tampoco descartamos que se trate de un espectro. Este se diferencia de lo que popularmente se conoce como fantasma en que, al contrario que el segundo, que interactúa y es consciente de la investigación, el espectro no interacciona con las personas presentes, como si no los viese y fuese un retazo visual de algo pasado. La zona que comprende la sala de las chimeneas y el aposento, pasando por el pequeño museo, parece tener cierta carga. Y es que aquí también capté 2 sonidos desconocidos. El primero, el que ponemos a continuación, y que no hemos podido describir. Nos recuerda a una voz pronunciada bajo el agua, o un sonido emitido desde la garganta. Justo en la zona, también capto un suspiro profundo. Llego a pensar que lo produzco yo, pero este no es un sonido típico de mí, y menos mientras realizamos un reportaje de investigación. Por último, tenemos el supuesto grito captado en los sótanos. Decimos grito, pues es a lo que nos recuerda. Podría tratarse de un animal, pero debido a donde se ubica Juanjo y la ausencia de los mismos en el lugar, invita a descartarlo. Además, si analizamos el sonido, podemos descifrar que no es un sonido común, sino más bien de dolor, de lamento, de tono desgarrador, y como plus, el grito parece acabar articulando una palabra. Los golpes suelen ser muy comunes durante las investigaciones. Casi tanto que apenas nos inmutamos ante ellos. Siempre cabe la explicación de sonidos de la estructura dilatándose, pero viendo la brusquedad de los mismos, es una explicación que nos cuesta creer. Tampoco podemos decir que sean raps inteligentes, realizados para comunicarse con nosotros, pero están ahí y nos han parecido muy interesantes. Los orbes también son algo frecuente a la vez de polémicos.
En esta investigación hemos captado unos cuantos, como por ejemplo este, que parece menguar de tamaño, o este, realizando un movimiento circular cerca de la antena del REM pod. Pero para movimiento circular, el de esta luminiscencia, captada en el patio superior. Hemos dado muchas vueltas al vídeo, y la única explicación lógica que se nos ocurre es que se trate de un reflejo, ya que Juanjo estaba manipulando aparatos con una linterna, y una superficie cromada, como es la parte superior del altavoz de la PSB7, puede haber efectuado un reflejo de estas características. Pero que sea focalizado en un punto en concreto y efectuando tan poco rango, así como un movimiento circular, nos genera muchas dudas. Los positivos de la PSB7 han sido muy planos en su mayoría, pero a pesar de esto, hemos captado algunas voces muy interesantes. La primera, esta voz claramente infantil. Esta otra parece proceder de la misma entidad. Pero el colofón ha sido esta voz susurrante, que nos ha helado la sangre. Estos positivos y unos pocos más han sido captados en un lado exacto del patio superior, al igual que la extraña luz. Todo esto nos invita a pensar que este es otro punto caliente, y nos da la sensación que todo esto tiene un punto de conexión con los monjes que habitaron el enclave. Ya por último, destacamos los pasos que escucho en un momento dado de la investigación. He oído pasos claramente. Estos proceden de dicho patio superior, y creo ubicarlo justo en el ala cerrada del mismo, a escasos metros del punto caliente que he indicado anteriormente. Esta parte del patio es inaccesible, y aquí se encuentran más celdas destinadas a los monjes. Los pasos en el audio del vídeo se aprecian muy sutilmente, nada que ver con lo que yo escuché en ese momento. No solo se escucharon en esa ocasión, sino que anteriormente, durante los preparativos, Juanjo y yo salimos al patio exterior alarmados, ya que se escucharon pasos de las mismas características. La única explicación plausible sería que dichos fenómenos fuesen causados por las banderas que ondean en lo alto del castillo. Comprobamos que, al ser ondeadas por el viento, realizan un sonido muy característico que se puede llegar a asociar con pasos. Durante la conversación que tengo con Juanjo, planteo la posibilidad. Como no sean las banderas. Pero no tardo en descartarlo. No, pero ese ruido es muy rápido, yo... Pucha banda. Y es que este sonido es algo más vasto, así como constante y reconocible. Por lo tanto, ¿quién o quiénes estaban transitando por el piso superior? ¿Siguen los monjes anclados al ala no abierta al público, lejos de las visitas y el ajetreo diario? El valor arquitectónico e histórico de este castillo es incalculable. Situado en una población verdaderamente hermosa, de gentes agradables y hospitalarias, tanto el pueblo como los encargados del castillo han hecho que tal joya brille de la misma forma que lo hizo en el pasado. Y gracias a que nos han brindado la oportunidad de pasar una noche entre sus muros, ahora conocemos parte de los secretos que oculta esta fortaleza. ¿Existe una realidad paralela que escapa a nuestros ojos? ¿Siguen los monjes aferrados al enclave, como un eco del pasado, realizando sus quehaceres en un eterno bucle que nunca acaba? ¿O por el contrario, son las almas que allí encontraron su fin las que vagan buscando justicia? Y de ese castillo pasamos la página de este programa para irnos a caballo a Extremadura y Andalucía. ¿Para qué? Para saber un poco mejor, para conocer un poco mejor la historia de las brujas en nuestras dos comunidades autónomas. Sevilla es una ciudad que ha tenido también sus historias de brujas y también sufrió la caza de brujas. Era una triste persecución que se llevó a cabo por toda Europa y también se incrementaron, al abrigo de la Inquisición, los juicios por brujería y por hechicería en toda la ciudad, en todo el país y nuevamente en toda Europa. Sevilla fue una de las ciudades donde todo eso se implantó, dado que en Sevilla nace la Inquisición en España y se decía que las brujas realizaban sus aquelarres frente a lo que es los Arenales de Sevilla, una ubicación que hoy sabemos que es imposible porque entre otras cosas se encuentra o se encontraría frente al castillo de la Inquisición. Prácticamente sería un suicidio. Sin embargo, las reuniones de brujas, los aquelarres en la ciudad, se hacían en el horno de las brujas, que era un entorno que llevaba desde la llamada Cuesta del Bacalao en la calle Argote de Molina hasta toda la zona que nos va a llevar a la calle Madre de Dios o también a la zona de la Candelaria. Era una de las calles más irregulares que había en Sevilla, con muchos desniveles,
y que en el subsuelo, en todo lo que eran las viejas galerías romanas, encontraban una gran cantidad de escondites y de galerías, de pasadizos que atravesaban toda esa zona y que eran morada de aquellos que se escondían de la ley. Cuenta la historia de Sevilla que en uno de estos lugares pues se habrían escondido las brujas sevillanas y que allí también habían realizado 1001 ritos en honor al macho cabrío. Hay una tradición oral en la ciudad que nos cuenta que en una de esas casuchas, sucia, abandonada, propia del siglo XV, pues allí habitaba una anciana de quien el pueblo decía que era una bruja, que tenía poderes sobrenaturales y también que dominaba la hechicería. La vieja tenía mal aspecto. Los años, la desnutrición, el pasar penalidades y penuria hizo que tuviera esa catadura tan inquietante y también vestía a base de harapos y ropas negras que desde luego no le conferían el mejor aspecto. Decían que hacía filtros de amor, brebajes, echaba las cartas, adivinaba el porvenir y era amiga de todas las brujas de Sevilla, con quien se reunía por las noches entregándose a misteriosas ceremonias que daban mucho que hablar a todos los vecinos. La bruja además tenía un hijo, un mocetón safio descreído, espadachín, bebedor y pendenciero, que le ayudaba en todas las faenas y como no podía ser de otra forma, promovía grandes escándalos y todo aquel que osaba llevarle la contraria, pues se batía en duelo que normalmente ganaba. Trasnochaba hasta el amanecer, acompañado de mujerzuelas, y a la gente de la zona le tenían miedo por lo pendenciero que era y por lo degradado de su propia vida. Sucedió una noche que llegando solo por casualidad y embriagado a su casucha, halló la puerta tan cerrada que por más golpes que dio no consiguió que la abrieran. La madre y las demás brujas, que con ella estaban entonces en un sótano, estaban embebidas en sus prácticas de hechicería y no oyeron ni gritos ni los juramentos terribles que hacía aquel mocetón. Aburrido éste y no pudiendo apenas tenerse en pie, víctima del alcohol, a falta de otro lugar donde pasar el resto de la noche, que era fría, se metió en un gran horno en el muro exterior, uno que allí había, y que por la mañana solía encender la vieja para que se fueran a cocer los pan y todas las viandas de harina que hacían los vecinos, y por el que le pagaban. Una vez allí, el mocetón se encontró a gusto y se quedó dormido. Después de salir el sol, continuaba roncando sobre los ladrillos, como si fuera una cama hecha de plumas. Llegada la hora del alba, la bruja solía encender el fuego. Cuando estaba aventando los troncos secos, oyó gritos pidiendo socorro, y al conocer la voz de quien los daba, que era su hijo, desesperada, no pudo encontrarlo. No sospechaba que estaba dentro del horno. Cuando se dio cuenta, era ya inútil su esfuerzo. Cayó al suelo de rodillas con las manos cruzadas y rezando a toda prisa cuantas oraciones vinieron a su cabeza. Acudieron personas al lugar del suceso, sin que nadie pudiera contener las llamas, que rápidamente habían adquirido grandes proporciones debido a toda la leña seca que había metido, y haciendo también ver que era un providencial castigo por las impiedades de su hija y las hechicerías de su madre. Madre e hijo castigados por Dios. Y he aquí cuando más apurada era la situación, cuando nadie podía acercarse al horno por la intensidad del fuego, que ya amenazaba incluso con destruir el edificio, cuando acertó a pasar por la calle un fraile de la Orden de San Francisco, llamado Fray Diego de Alcalá, muy respetado
y a quien se le atribuían milagros. Comprendió de aquella desgracia y, compadecido por los lamentos de la vieja y los gritos del joven, corrió con premura para rezar un par de salves a la Virgen de la Antigua, y al llegar a la catedral dicen que sus llamas, las llamas del horno, se apagaron instantáneamente, saliendo el muchacho del horno sin la más mínima quemadura. Ante el milagro, la anciana abandonó sus brebajes, sus filtros, la brujería y se hizo una gran devota en Dios. Y el mozo tomó en este caso una buena senda hasta el punto de ingresar en un convento franciscano y ser un hombre de fe. La historia dio origen a que la calle que hoy tiene el nombre de Argote de Molina se llamase durante muchos años Horno de las Brujas. Horno de las Brujas porque allí se decían que era donde se hacían los aquelarres en el subsuelo de Sevilla y también donde estaba el horno que se hacían las tortas al estilo del pueblo de Brujas. Algunos incluso han ido más allá y han encontrado el resto de estas galerías, de estos pasadizos bajo el Instituto Británico o la calle Don Remondo, con subterráneos donde estaban las escuelas de magia y también en este punto del subsuelo de Sevilla con una laberíntica trama de pasadizos donde se bifurcan hacia todos lados y que incluso dicen que llegaba al Guadalquivir y que eran las vías de escape de avaros judíos, de brujas y también de las amantes del demonio. Incluso hay comunicaciones de esos pasadizos que llegan hasta el propio Palacio Arzobispal de Sevilla. Y es que de todo esto, de todos estos subterráneos de los que habla la leyenda, el único que comprobó la existencia fue Gonzalo Argote de Molina, que aseguraba que allí, en el entorno de la calle Abades, en el Horno de las Brujas, estaban las escuelas de magia diabólica que tuvieron los moros. Bernard y Elena Whitchap, dos ingleses que vivían en la calle Ángeles, donde poseían una colección arqueológica de notable interés, sostenían que se trataba de un templo tartésico dedicado al sol. Y ya José Gestoso apunta la tesis definitiva que se trataba de unas termas romanas, cosa que con el paso del tiempo se ha corroborado y que de alguna forma nos recuerda que esas galerías tienen ese origen en el subsuelo de Sevilla que es romano. Hay, no obstante, todo tipo de indicios y datos que en el subsuelo de Sevilla, bajo la calle Bustos Taveras, por ejemplo, hay otras galerías subterráneas que tienen un origen desconocido y que antiguos vecinos aseguran haberlas recorrido, comprobando que llevaban cuando menos al exconvento de la Paz en el monasterio de Santa Paula. Son historias del subsuelo de Sevilla que tienen que ver con ese horno tan particular como el horno de las brujas y los aquelarres que se hacían en la capital hispalense. Hoy nos vamos a Cáceres para hablar de zona de hechiceras y curanderas, que no brujas, porque ni organizaban aquelarre, ni hacían pactos con el demonio, ni con el diablo, ni nada por el estilo. En estos territorios, en estas tierras, se les llama viejas, por sus conocimientos ancestrales y a diferencia de otros territorios, se las tenía en principio con bastante consideración. Tampoco había más remedio. Es verdad que en la villa de Cáceres el resto de pueblos no tenían médico, solo Cáceres, y la población solo podía acudir a ellas para lograr un remedio, una medicina para mejorar su salud, normalmente en forma de ungüentos y bebedizos. Hay diferencias. Las curanderas aplicaban un conocimiento heredado de siglos sobre las propiedades que tenían las plantas. Y las hechiceras utilizaban muchos de esos ingredientes, pero solían añadir restos de animales y además empleaban la magia para dotar de cierto poder a sus pócimas. Así que esta es la diferencia que había entre ambas, pero sí es cierto que se han conservado testimonios reales en archivos y sentencias sobre estas mujeres.
Algunas de sus referencias se remontan al siglo XVI, a través de los documentos de la Santa Inquisición, que perseguía tanto a curanderas como a hechiceras, y las obligaba a autoconfesarse como brujas. Algunas acababan inventando pactos inexistentes con el mismo demonio, con tal vez librarse del potro de tortura. Pero el Tribunal de la Inquisición de Llerena, al que correspondía todo el territorio, no quemó a ninguna en vida. Pero la condena era de 200 latigazos, destierro y llevar el San Benito de por vida e incluso más allá, porque al morir estas prendas se colgaban en los templos como señal que todos sus descendientes estaban igualmente proscritos, algo que era tremendo. Ellas preferían estar en el anonimato, pero algunos sucesos dejaron nombres escritos en la historia. Por ejemplo, en 1653, en la villa de Cáceres, con las hechiceras Isabel Pérez la Chata y Catalina Bravo, que era la aprendiz de la Chata. La Chata, que adquirió pronto bastante oficio y seguramente por eso recurrió a ella una noble, un noble de la familia de los Ulloa, Álvaro de Ulloa, cuando, en nombre de su mujer, Mariana de Godoy, acudió ya que ésta enferma gravemente. Padecía fiebres tercianas y aunque los médicos conocían el remedio, porque era la quinina o la chinchona, estaba prohibido por la Iglesia hacer un producto que se conseguía en las Indias mediando ciertos rituales, y aquello se le confería la propiedad de estar impuro. Mucha gente murió sin poder curarse porque los médicos se exponían a la excomunión si daban precisamente este tipo de medicina. La Chata entró en la casa como criada para guardar las formas. Le dio bebedizos y pócimas, pero Mariana Godoy finalmente murió el 18 de noviembre de 1653. El marido la acabó acusando, Álvaro de Ulloa, de haberla matado por artes de hechicería, quizás porque primero ocurrió a ella teniendo fe, creyendo que le iba a curar, y segundo, cuando no la pudo curar, todas las culpas, toda esa ira contenida, toda esa rabia, fue a parar sobre la hechicera, que hizo realmente lo que pudo. La Inquisición actuó de oficio, la encarceló a ella y a Catalina. La segunda salió mejor parada, pero la primera recibió una condena de 200 latigazos, el destierro y el San Benito. Y en muchas ocasiones tenías que sobrevivir a esos 200 latigazos, algo que no era desde luego una tarea fácil. Por documentos rescatados de la época se considera que entre los preparados de la chata que dio a la enferma estaba la pócima hecha a través de conjuros con testículos de gallo secados al sol, machacados y mezclados con un cordial es agua destilada, de flores y planta de centaura menor, y otros ingredientes para simular su amargor como anís o hierba luisa. Era un remedio contra las tercianas, pero había otros que tenían un carácter más ritual, como por ejemplo meter cabellos en un cuenco de aceite que la hechicera arrojaba de espaldas al arroyo de la madre y debía caer al agua, y que se hacía en las noches de luna llena. Tuvieron que pasar algunos siglos, hasta el final del año 1834, para que el nombre de estas mujeres comenzara a escucharse más abiertamente en tierras de Cáceres. Seguían siendo un poco de curanderas, de alcahuetas, de hechiceras, pero algunas ya en el siglo XIX sí desarrollaron otras artes consideradas negativas, malas artes, y ejercieron su oficio con fines oscuros. Eran los tiempos de la Marenga, de la tía Freja o de Inés la Picha, que obraba en zonas de Arroyo de la Luz. La aragonesa, por ejemplo, que se llamaba así, protagonizó un asunto bastante peliagudo con una joven que era un tanto ingenua. Se llamaba Mónica Rega y contrató a la aragonesa, casada con el tío Lagaña, que tenía
las mismas artes, para que le enseñara a ejercer nada más y nada menos que de bruja. Y eso era algo que desde luego constituía palabras mayores. Cuando ya le habían sacado todo el dinero y no le podían contar mucho más, le dieron una pócima para que se la tomara esa noche, se montara en una escoba y echara a volar. Mónica Rega se desnudó, se untó todo el cuerpo de aceites, tomó el brebaje y, movida por tal vez un elemento alucinógeno que tenía el mismo, se tiró por la ventana y obviamente no voló, se partió las piernas. Otro hecho singular y que tiene como protagonista a otra mujer, a otra bruja, fue la de Marisápalo. Así era como se llamaba y realmente como la llamaban, su nombre era Dolores Sánchez, una hechicera de corte brujeril que oficiaba preferentemente en Navas del Madroño. Cuentan que tenía amenazado a medio pueblo. Quien se negaba a sus pretensiones recibía un mal de ojo. Dicen que así le ocurrió a una tal Celestina, muerta por no pagarle 50 reales. Un día de 1846 la contrató una vecina, Antonia Moreno, aquejada de fuertes dolores de intestino. Marizápalos le dio una pócima, una especie de zumo de aceituna mezclado con hojas y raíces de estramonio, conocida como la hierba del diablo y prohibida por ser una sustancia alucinógena. Además del estramonio, que se usaba frecuentemente en estas tierras, Dolores Sánchez empleaba, por ejemplo, el pus de las verrugas de los escuerzos. Antonia se curó, pero debía seguir tomando el preparado y aquello le empezó a provocar alucinaciones. Una noche se despertó sintiendo cómo los bichos corrían bajo su piel y dio un vuelco a su vida. La Marisápalos estaba allí también, reptando en su alcoba, pero claro, todo ello era una alucinación. A las voces del terror acudió su marido, José Cid, convencido que su mujer veía lo que decía. Aguardó a Dolores Sánchez en su puerta y cuando salió de casa por la mañana, la degolló. Cuentan que la sentencia de la audiencia fue bastante explícita. El hombre fue condenado a morir en el garrote vil en abril de 1847, si bien la reina Isabel II le perdonó la pena por una de carácter inferior. Pero la que infundía verdadero terror era Ana la Casareña. Era temida y se la tenía como una bruja. Algunos mayores recuerdan cómo sus abuelos le instaban a irse a la cama de noche porque si no se los iba a llevar semejante personaje. Igualmente ejerció su oficio a mediados del siglo XVI y es curioso porque parece ser que en los años siguientes a la apertura del cementerio actual se profanaban las tumbas de niños enterrados el día anterior, que aparecían con el pecho abierto y sin órganos. El pueblo lo achacaba a los sacamantecas o a los cortacebos, pero se empezó a sospechar de la casareña. Nunca pudo demostrarse nada, aunque se sabe que entonces las hechiceras elaboraban pócimas, jabones y cremas con las entrañas de los muertos, a través de conjuros para rejuvenecer la piel e incluso curar la temida tuberculosis. La temida tuberculosis que de alguna forma nos quedamos en una época en la que prácticamente era una enfermedad mortal y había todo tipo de ungüentos hechos a bases de infantes que se aplicaban a aquellos quienes podían pagarlo. Estas mujeres fabricaban estos ungüentos denominados quereles que los compraban quienes querían que alguien cayera rendidas de amor o rendido de amor. Uno de ellos consistía en conseguir los huesos de un ahorcado o de infantes muertos en luna creciente para machacarlos con piel de lagarto, tripas de escuerzo y un cordial preparado a base de flores y agua y demás. Se embadurnaba la mano y creía que bastaba con solo tocar en cualquier parte de la otra persona amada para que su amor fuera correspondido y se manifestara. Otros se creaban con penes de liebre, sangre menstrual o incluso con chocolate, algunos de ellos practicados
en estas tierras y que no necesitaban ninguna hechicería. Bastaba, por ejemplo, uno de ellos con mezclar uñas de pies y manos, quemarlas con cabello, mezclar la ceniza con sangre y echar todo en el vino de la persona amada. No sé si la persona amada se rendiría a los pies, pero desde luego una indigestión, casi un envenenamiento sí que podía coger. Existía también en Cáceres otros conjuros destinados a mantener a la pareja dormida, para disfrutar por las noches de un amante, a base de un ritual que facilitaban estas hechiceras, o bien un conjuro, el conjuro del ánima sola, para lograr los favores del ser amado, o los preparados de verbasco, que ahuyentaban a los espectros, las brujas o los lobisomes, incluso ritos como el que garantizaba que, dejando una vela y 4 reales en el umbral, no entraban en las casas ningún tipo de alma condenada, bastante practicado en partes de la antigua Cáceres y que resultaba ser un sitio también que creía de una forma denodada en este tipo de hechizos y en este tipo de rituales a los que de alguna forma ir, acudir y tratar de alguna manera aplicar para conseguir aquello que se quería. Uno de los lugares también considerados como brujos nos lo vamos a encontrar en el Teso, que era un conjunto de corrales a las afueras de Cabroncino y que, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un asentamiento notoriamente habitado por brujas y hechiceras, especialmente a partir del siglo XVI, cuando las prácticas esotéricas florecieron en la región. Estas figuras eran temidas por la comunidad que las consideraba responsables de infortunios como la desaparición de recién nacidos y la pérdida de la razón de algunos hombres. Esta percepción llevó a algunos habitantes de otras aldeas próximas a Cambroncino a estar y ser considerados molestos por sus prácticas, que figuraban también y que buscaban en el refugio del Teso. Los relatos de vecinos de Cambroncino cuentan que en tiempos pasados no era raro ver a estas brujas riendo y danzando alrededor de hogueras mientras que el humo envolvía las casas de la alquería y sin embargo, el destino del Teso tomó un giro trágico en los años siguientes. En la década de 1970, el Teso comenzó a experimentar un éxodo imparable y hoy día el barrio es solo un conjunto de casas en ruinas rodeados de un paisaje de escarpadas pizarras y pequeños olivares que todavía son cultivados por los habitantes de Cambroncino. Al caminar por su única calle principal, uno se sumerge en un ambiente de silenciosa melancolía, donde la naturaleza ha comenzado a reclamar lo que una vez fue su hogar y que constituye solo algunas de las brujas que nos vamos a encontrar en Extremadura, en este caso en Cáceres, tierra de mitos, de leyendas, de brujas y de hechiceras. Y nuestra película de hoy, que se llama Mal de Ojo. ¿Creen en el mal de ojo? Complicado, ¿verdad? Pues esta es la historia de Nala, una chica que llega a casa de unos familiares y empiezan a ocurrir cosas raras, entendiéndose como de carácter inexplicable, desconocido, donde además se hablaban de leyendas y de hechos que son sobrenaturales. Mal de Ojo trata precisamente de ello. Les invito a que vean con nosotros el tráiler de esa película. Vengan, niñas, para que conozcan a la abuela Josefa. Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok? ¿Qué hacen aquí los niños para divertirse? Cuando yo era niña, lo que más me gustaba era que me contaran cuentos. ¿Los cuentas o no? Las brujas se chupan la sangre de los niños para robarles su juventud. Las brujas no existen. Sí, y van a venir por ti. Soy vegetariana. ¿No hay otra cosa? Este no es un restaurante, mamita. Come bien para que te mejores. ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja? Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie.
que hiciste con los cuentos de Abigail. No sé, mis papás no regresan por nosotros. ¡Mami! ¡Mi abuela es una bruja! ¿Mamá? Ay, mamita. ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas? Y hasta aquí el programa de hoy de Andalucía Paranormal en 7 Televisión. Hemos estado con el Grupo Cero en el Castillo de Rubielos. Hemos conocido mejor la historia de las brujas y también hemos conocido una película, Mal de Ojo, que les recomendamos para pasar un rato terrorífico. No sé si lo van a pasar bien o mal, pero bueno, la película merece la pena. Y finalmente reiterarles y recordarles que tienen un correo electrónico andaluciaparanormal.7televisión 7tv andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, donde nos puedes hacer llegar sus casos, sus investigaciones, incluso sus sugerencias e incluso todo aquello que tengan a bien de contarnos. Nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en 7 Televisión. Recuerden, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.